Estás escuchando un nuevo capítulo de Tras Hegel, donde Maki y Néstor te acompañarán a leer e interpretar la fenomenología del espíritu, una de las obras más ambiciosas de la filosofía. Y es que entre no saber nada y saberlo todo, ellos saben algo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tras Hegel, el primer podcast donde leeremos la fenomenología del espíritu de principio a fin. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. Y recuérdanos qué vimos en el capítulo anterior. En el breve apartado anterior analizamos la cuestión del devenir y concluíamos que es importante y fundamental tratar de seguir este proceso de la conciencia hasta lo absoluto. En este capítulo comentaremos la sección La formación del individuo, dentro del apartado El desarrollo de la conciencia a la ciencia, y seguimos en el prólogo. Todavía. Bueno, en un primer momento de esta sección, a mí me parece que Hegel explica cómo siempre hay este contraste entre el ser individual y el espíritu. Porque, siempre hay una Maki que conoce y que sabe que conoce, y hay que reconciliarla con el espíritu que se conoce a través de Maki, ¿no? Ajá, y aparte con la época en la que ese conocimiento es posible. Ajá. Porque yo no pensaría lo que pienso si no fuera hijo de la época en la cual estoy pensando lo que estoy pensando. Exacto. Porque aunque Descartes pensaba que encerrados en una habitación pensamos la conciencia y demás, en realidad solamente somos fruto de la época que nos permite pensar. Entonces sí hay como un tipo de vínculo o de lucha, o como tú lo dirías mejor, una tensión entre el individuo concreto y el individuo universal. Y esta tensión, no la tensión, más bien esta cuestión de que somos hijos de nuestro tiempo, se ve cuando menciona, por ejemplo, este pasado es recorrido por el individuo cuya sustancia es el espíritu en una fase superior a la manera como el que estudia una ciencia más alta recapitula los conocimientos preparatorios de largo tiempo atrás adquiridos para actualizar su contenido, evoca su recuerdo pero sin interesarse por ellos ni detenerse en ellos. De forma individual y colectiva, a mí me parece que es como, por ejemplo, ahorita estamos leyendo a Hegel y hemos tenido que refrescar un poco las causas aristotélicas, el famoso Schelling, el idealismo kantiano, pero no nos estamos deteniendo en ello porque es algo que ya conocemos. Claro, sin embargo, al no detenernos o al hacer una recapitulación de lo ya sabido, como que también perdemos esa frescura de cómo se obtuvo. Por decirlo, cuando decimos, recuérdame la fórmula, el teorema de Pitágoras, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Eso es una fórmula que en cierta manera sigue siendo vacía, la sabemos, la repetimos, pero lo que le costó a Pitágoras llevar al entendimiento de esta situación es algo que el espíritu humano en la actualidad ya tiene ganado, pero que es un conocimiento acumulado así sin más. El punto clave es que si yo lo repito como loro nuevamente, como que pierde la significación que debería de tener cuando yo trato de realizar el proceso y caer en la cuenta que efectivamente esto es así. Entonces esta lucha entre la conciliación del individuo singular o concreto con el individuo universal, que es la humanidad entera, es lo que también tratamos de hacer aquí, o Hegel nos está invitando a hacer ese vínculo. Y en las etapas progresivas pedagógicas reconocemos la historia de la cultura proyectada como en contornos de sombras. La importancia de la educación. Por supuesto, de la educación y del conocimiento ya previamente adquirido. Por decirlo, cuánto se tardó la humanidad en llevar el discurso hablado a algo escrito. Eso fue un avance tremendo de la humanidad, pero ese avance que nos tardamos miles de años, el niño, ontogenéticamente hablando, si quieren ustedes, lo realiza a los cuantos años de edad, a los 6 años. Y ya hasta son juegos. Efectivamente. Con alumnos ya juegas
a que pones ahí un texto con espacios en blancos y el niño lo llena como quiere. Pero ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que tan siquiera las ideas tuvieran nombre y esos nombres tuvieran una representación gráfica? O sea, es una cosa bastante fuerte. Efectivamente, o en el caso de la tecnología en la actualidad, que decimos, es que los niños ya nacen con la tecnología. Claro, nosotros vivimos un proceso muy difícil de vincularnos con lo que es el smartphone, o antes con el internet, o antes con la misma computadora, y ahora el niño todo eso lo maneja tan hábilmente, precisamente porque ya está como incorporado. Esta existencia pasada es ya patrimonio adquirido del espíritu universal, que forma la sustancia del individuo y que, manifestándose ante él en su exterior, constituye su naturaleza inorgánica. Esa frase fue para mí como que ¡ah! Porque es, a lo mejor porque yo ahorita estoy en ese ámbito de la educación, para mí es muy bello que Hegel lo maneje como parte de la naturaleza inorgánica, en el sentido de que lo que el niño aprende, lo que yo misma aprendo, no es como que, no sé, se crea un amasijo de células en mi cerebro y ahí dicen, ahí están sus conocimientos de filosofía, ¿no? Sino hay algo inorgánico en el ser humano, llámese espiritual o eléctrico, como quieran interpretarlo, pero sí hay algo nuestro que va más allá de nuestro cuerpo. Y entonces me gusta que Hegel lo reconoce diciendo, bueno, también lo que aprendemos, la historia que traemos detrás, eso es parte también de nuestra naturaleza. Eso te constituye, ajá, te identifica, sí. Te crea identidad, te crea tu ser, tú mismo, ¿no? Sí. Y eso le podemos llamar cultura. Colectivamente podría ser, ¿no? Sí, porque me parece que hay una palabra que está aquí rondando esto, aunque no estoy muy seguro, pero es Bildung, y Bildung es como una formación, pero no una formación solamente del árbol, ¿no? Que el árbol crece naturalmente, sino que el ser humano se determina a ser lo que es de manera libre, de manera espiritual. Sí, o sea, nosotros no... bueno, a lo mejor va un poco en contra de Hegel porque mencionábamos que el devenir no es voluntario, ¿no? Simplemente se da. Pero nosotros de cierto modo sí nos estamos constituyendo activamente. Sí, y yo creo que Hegel no estaría tan peleado con esta idea de libertad, en tanto que no hay coacción del espíritu en la autodeterminación. Ajá. Pero sí, efectivamente. ¿Sigo? Sí, entonces somos mucho más que nuestro cuerpo. Exacto. Somos todo lo que viene detrás de nosotros también. Eso es trascendencia. Sí. En el sentido más histórico del término, si quieren ustedes, pero también es trascendencia. Sí. Voy a llorar con esta frase. La meta es la penetración del espíritu en lo que es el saber. La impaciencia se afana en lo que es imposible, en llegar al fin sin los medios. Oh, maravillosa frase también. Porque debemos de llegar a ese fin, pero es poco a poco, es progresivo, como habíamos dicho en el apartado anterior, es en un proceso que deviene. La palabra en inglés creo que, es que devenir es una palabra como que más filosófica. Ajá. Y no siempre lo utilizamos en el día a día. Becoming no sería algo así como devenir. ¿Qué significa becoming? Llegar a ser. Ajá. Pero es lo que nosotros decimos, llegar a ser. Ellos dicen, llegar a ser es como, se entiende en español como que hay algo ahí lejos y te estás acercando, ¿no? Pero becoming da a entender que es algo que se está transformando dentro de ti. Eso es lo que Hegel dice, becoming es devenir, ¿no? Uh-huh. Porque, me refiero a que es algo autointerno porque tú llegas a ser lo que eres. Sí. Eso es becoming. Ajá. Y el devenir parecería ser que te pones el fin externamente, como dices tú, y ya vas en proceso de llegar a serlo. Ajá. Como que hay algo fuera de mí que yo tengo que alcanzar, y becoming sí da esa idea de que es algo que está aquí, ¿no? Simplemente me estoy convirtiendo en ello. En lo que soy de potencialmente hablando. Sí. Algo así, ¿no? Ajá. Pero esa idea en español como que nos cuesta trabajo entenderla tan evidentemente como en la palabra becoming, que ya está tan inherida en el inglés, que es más evidente. Sí. Porque es más habitual, me parece. Puesto que la sustancia del individuo e incluso el espíritu del mundo han tenido la paciencia necesaria para ir recorriendo estas formas en la larga extensión del tiempo y asumir la inmensa labor de la historia del mundo, o sea, si a la historia le ha tomado tantísimo tiempo llegar hasta acá,
No podemos pretender de, ay, sí, voy a entenderlo todo. Claro, el error que cometemos generalmente es pensar que el mundo nació con nosotros. Y decir, claro, de mi generación es la más brillante y ahora vamos a construir desde cero. No. Actualízate, ruco. Exactamente, lo que ya estamos viviendo en la actualidad ya se vivió de alguna u otra manera. O sea, ya tenemos una historia a cuestas que lo menos que podemos hacer es tratar de conocerla. Al menos lo que está diciendo también aquí. Y ahí se ve esa tensión con el individuo y el espíritu, ¿no? Porque el espíritu todo el tiempo que le ha tomado y el individuo dice, ay, yo voy a conocer a Hegel de una sentada, ¿no? En un pistoletazo. Muy bien. Pues aunque no podemos aprender todo de manera inmediata, pues sí es un poco más fácil para las generaciones futuras ir aprendiendo del pasado porque nos está llegando como el resumen, ¿no? Claro, por eso una frase famosísima que somos enanos subidos a hombros de gigantes. Si vemos un poquito más que ellos, no es porque tengamos más altura en realidad, sino porque los que nos precedieron nos permiten ver un horizonte un poquito más lejano que aquellos que ya lo vieron previamente, ¿no? Es una idea también bastante genial, me parece, de Hegel, que después ahondaremos más en la cuestión del conocer y del reconocer, que ya aquí se empieza a entrever, pero que tiene que ver con el hecho de que ya tenemos conceptos o nociones que nos han heredado del pasado, pero cuya carga semántica ha perdido esa fuerza de la cual se originó. Por decirlo, las libertades que nosotros gozamos, el concepto de libertad no es quizá en la época contemporánea tan valorado porque no conocimos lo que fue la esclavitud en tiempos pasados. Lo cual no significa que no existe esclavitud o formas de esclavitud en el presente, pero en las sociedades contemporáneas, supuestamente democráticas y demás, es un concepto que como moneda corriente, la libertad y demás. Pero cuánto se sufrió, cuántas vidas corrieron, cuánta sangre se derramó en aras del ideal real de libertad del cual gozamos en la actualidad. Eso es algo que nosotros ya tenemos como un concepto en sí, pero habría que retomarlo para así darnos cuenta cuánto vale esa libertad. Es la ilusión más corriente en que uno incurre y el engaño que se hace a otros al dar por supuesto en el conocimiento algo que es como conocido y conformarse con ello. Como cuando empezamos a hablar de la sustancia. Así que es. Hegel nos estaba diciendo sustancia y bla, 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 pero entonces tú me preguntaste, bueno, y a todo esto, ¿qué es la sustancia, no? Claro. Pero lo preguntamos y a lo mejor la respuesta académica es una respuesta ya acotada, ya sabida y ya repetida hasta el cansancio, que pierde el sentido original de lo que estaba diciendo. Lo que es en sí, no exactamente, okay, ¿no? Pero es algo que te aprendes de memoria y entonces ya no hacemos más que doctrina de un determinado tipo de definición. Pero lo que se pierde allí es reconocer la importancia del mismo concepto. U otro concepto filosófico que ni siquiera es del todo filosófico, sino muy habitual, como el tiempo, que es el ejemplo agustiniano. Todos manejamos el tiempo. O sea, sabemos, no tengo tiempo, o tengo problemas de tiempo, etcétera, etcétera. Es algo con lo que habitualmente estamos lidiando, pero y eso lo conocemos, entre comillas, pero de repente, como dice San Agustín, si alguien nos pregunta qué es el tiempo, y no somos filósofos, o nunca hemos escuchado una definición de diccionario, como que te descentra y dices, bueno, ¿y el tiempo qué es? Y por más que de repente digas con Aristóteles es la medida del movimiento según el antes y el después, y te pones a pensar realmente si es esa medición o es algo más profundo que te constituye a ti como persona, resulta que como que el concepto se tambalea. Los significados no son algo tan estable. Cuando de repente nosotros asumimos que ya está solucionado porque tal o cual haya dicho una definición del tiempo, de la sustancia y de todo lo demás. La actividad del separar es la fuerza y la labor del entendimiento, de la más grande y maravillosa de las potencias, o mejor dicho, de la potencia absoluta. O sea que para Hegel el entendimiento es el análisis y esa es como nuestra mayor fortaleza. El entendimiento, bueno, es una noción muy vieja en filosofía y hay como un tipo de definición clásica que afirma que el entendimiento tiene dos labores: el entendimiento que compone y divide,
Esto es el entendimiento que analiza y sintetiza. O sea, las funciones propias del entendimiento humano es una labor de análisis, descomponer, porque el análisis descompone un problema y la síntesis lo conforma. Cuando nosotros tenemos un concepto ya dado y lo llevamos a análisis, primero lo descentramos, lo sacamos de su inmediatez, lo volvemos algo no tan transparente. Pero como nos estamos moviendo en algo ya sabido, siempre nos vamos a mover en conceptos fijos y no va a cambiar en realidad más de lo que ya sabemos. Pero la labor del entendimiento es separarlo, disgregarlo y llevarlo. Y este proceso me parece que Hegel lo considera esencial. ¿Te va a llevar al mismo punto? Sí. Ajá. Pero al menos lo descompone y te lleva al entendimiento de cómo es que llevas a ese punto. Entonces es algo esencial, sí. Y como bien dices, es una de las potencias o la potencia absoluta que se tiene que llevar a cabo. Pero me parece que acá él lo está extrapolando del entendimiento individual al entendimiento colectivo. Efectivamente. Por eso es la potencia absoluta, ¿no? Lo que ya sabemos no nos causa asombro y hay una belleza en la explicación concatenada de argumentos ya sabidos que nos llevan a una determinada conclusión. Pero, o sea, hay cierta belleza en saber que 2 más 2 es 4. Tiene un orden, tiene una armonía. Y como todo está perfectamente ordenado dentro de un sistema lógicamente coherente, tiene su belleza, pero tiene su frialdad. Puede haber un tipo de modelo clásico de pintura que tiene cierta armonía, pero que cuando se repite y se repite y se repite y se repite, como que pierde esa fuerza, porque ya es el mismo modelo y que ha perdido esa vitalidad. Entonces, si tienes ese modelo clásico y de repente aparece la pintura impresionista o la pintura expresionista o el cubismo o el surrealismo, como que hay una vitalidad que rompe ese esquema y dices, es que esto me está diciendo algo que antes no me decía esta pintura y este molde desgastado. Algo similar sucede precisamente cuando la filosofía se repite y se repite con conceptos desgastados, y aunque dé una explicación supuestamente sistemática, como que le falta esa fuerza vital, que solamente es la fuerza de lo negativo, ¿no? Entonces, por eso este contraste entre esta belleza de la armonía supuestamente o del ordenado y la fuerza de lo negativo que irrumpe y como que descentra todo lo ya conocido. Por eso la muerte es lo más espantoso, ¿no? Porque es lo absolutamente lo espantoso, incognoscible. Pero lo que requiere una mayor fuerza, retener la negación, lo contrario. Por eso la cuestión de la armonía de contrarios es tensa. Pero de esa tensión surge algo maravilloso, algo, esa fuerza. Pues esta cuestión de fuerza, de guerra, me parece que también siempre van a estar muy vinculados. Allí donde todo está en paz y reina una perfecta armonía, le falta vitalidad, le falta fuerza, le falta ímpetu. El punch. Por eso, citando así una gran cita y una gran referencia que es la de Todos los perros van al cielo 2. Los perros se aburren del cielo porque no pasa nada. En el cielo donde todo es perfecto no pasa nada. Hace falta la vida, hace falta la negación. Solamente eso le da sentido a una vida, ¿no? Y ahora viene una frase matona que Dila tú, que me marcó. Pero la vida del espíritu no es la vida que se asusta ante la muerte y se mantiene pura de la desolación, sino la que sabe afrontarla y mantenerse en ella. Contra todos los felizólogos. Exactamente. Contra esta idea mal llamada positivista, ¿no? Positivismo en el peor de los sentidos. En el sentido de la actitud siempre positiva. Que y de siempre tienes que estar feliz. Vamos muchachos, y la sonrisa eterna y demás. No porque estemos en contra de la felicidad o de la alegría. No porque seamos emos. No porque estemos amargados por la filosofía. Pero la vida misma requiere de esos momentos de negatividad. Sí. De allí precisamente el éxito inaudito para las masas en términos generales de una película, que es una película siempre exitosa de Pixar, de Intensamente. Intensamente como que mezcla esta cuestión de que alegría no puede ser la que lleve siempre el control. Hoy vengo con ejemplos de caricaturas. Sí. Ahora la cultura pop la traes tú. Sí, cosa curiosa. Pero no puede alegría controlar siempre el panel central,
porque todo momento no solamente es momento de alegría, también es momento de tristeza mezclado con alegría. O vamos, la vida humana no es siempre positividad. Sí, o como cuando muere alguien, que yo sabré ya bastante de ello, que siempre es ese consuelo de no estés triste, a la persona no le hubiera gustado verte así, pues ¿para qué se muere la persona, no? El estar triste, el estar enojado, pues es parte también de la vida, y más que, o sea, no que uno se tenga que quedar en eso trabado, sí hay que superar ese momento, pero no es como de, ay, ahorita me siento que me lleva la fregada, pero yo tengo que estar feliz y ser feliz siempre, porque entonces hasta hay más infelicidad, porque sientes culpa de no estar feliz. Efectivamente, es un excelente ejemplo que tú conoces a detalle. Sí. Y la frase sigue, ¿no? El espíritu solo conquista su verdad cuando es capaz de encontrarse a sí mismo en el absoluto desgarramiento. Otra frase bellísima de Hegel. Y seguidita, ¿no? Ajá. Ese Hegel estaba inspirado en esa página sí. y en esos apartados, porque efectivamente no hay un desgarramiento, hay una lucha interna, hay una tensión, y esa tensión solamente se logra precisamente allí donde están los contrarios, donde hay ese ímpetu del cual estamos hablando, ¿no? Es como una frase que a mí me dijo alguien que respeto mucho y que yo no sé por qué me marcó, sí es muy simple, pero crecer duele. Crecer duele, y duele mucho. Así, sin más, crecer duele. No es... Yo siento, sí está padre ser feliz todo el tiempo y así, pero... también qué vida tan, pues así tan aburrida, ¿no? Claro, efectivamente. O qué madurez puede venir realmente de algo que siempre es cómodo, que no hay ahí... Vaya, donde no hay lucha hay bastante quietud, y la quietud pues también es... Donde no hay lucha no hay vida verdadera. Ajá. Qué fuerte, muy bien. La Hegel vida para es la vida. lucha. La vida es lucha, exactamente. Cuando habla de la formación en general, a mí me gusta cómo hace ese contraste. Yo en una primera lectura lo hacía en el campo de la educación, pero Sí. también en la filosofía. Por supuesto, O sea, yo en la filosofía. Antes en la educación se trataba de vivir el Sí. contenido, Sí, y ahora lo que hacemos, porque realmente es lo que hacemos, es transmitir información. sí. No es tan común ya hacer que el alumno viva su conocimiento. Hablamos de experiencias de aprendizaje significativo y eso, pero no vamos más allá. O sea, a lo mejor lo que hacemos es ponerle al alumno diapositivas con colores en vez de dictarle, pero todavía nos falta retomar eso. Y en el campo de la filosofía, hasta ahorita que dijo, y al filosofar sobre todo el acaecer, Sí, antes quisiera yo pensar, por ejemplo, Aristóteles en el liceo te enseñaba a filosofar. claro. Y nosotros ¿qué aprendimos? Historia de la filosofía. Por eso dice Kant que la labor de la filosofía no es un contenido, ¿no? No se trata de enseñar filosofía, sino de aprender a filosofar. Y este aprender a filosofar es una actividad, es algo que uno tiene que reelaborar. Y ese contraste, como bien lo dices, ¿no? Ahí está muy presente en Hegel cuando dice: los antiguos se enfrentaron con una naturaleza, y esta naturaleza tuvieron que llevarla a explicaciones conceptuales. Y después el problema fue que ya teniendo la explicación conceptual abstracta, solamente se aplicaban a lo concreto. Pero entonces ya tenemos conceptos fijos que se tratan de llevar a una realidad sensible que muchas veces es mutable. Sí. Por eso lo que se trata ahora, como dice ese párrafo, que cito así de en breve, he ahí por qué ahora no se trata tanto de purificar al individuo de lo sensible inmediato y de convertirlo en sustancia pensada y pensante, sino más bien de lo contrario, es decir, de realizar y animar espiritualmente lo universal mediante la superación de los pensamientos fijos y determinados. Tratar de ir más allá de estos conceptos que ya nos han transmitido, que ya supuestamente lo sabemos, pero que nada nos dicen en la realidad, porque no los llevamos espiritualmente al aquí y ahora, podríamos decirlo así. Semejante exposición constituye, además, la primera parte de la ciencia, porque el ser allí del espíritu, en cuanto a lo primero, no es otra cosa que lo inmediato o el comienzo, pero el comienzo no es aún su retorno a sí mismo.
O sea, hace todo lo que hemos visto, todo lo que hemos hablado de conocimiento y del ser y la educación y eso, no es más que el principio, porque todavía nos falta recorrer el camino para regresar a nosotros mismos. Y darnos cuenta que los conceptos que teníamos como ya sabidos, pues en realidad no los conocíamos. Y hay que volver a pensarlos acorde con una nueva dinámica del pensamiento. Por eso no salimos de la introducción. Sí. Todavía no emprendemos las figuras de la conciencia, pero es necesario darnos cuenta por qué hay que recorrerlas. Sí, o sea, todo este prólogo ha sido decir, oigan amigos, tenemos que darnos cuenta de lo que sucede. Pero todo esto ha sido nada más eso. Y si ustedes están siguiendo nuestra edición, la de Fondo de Cultura Económica, vamos en la página 25. Pues después de este capítulo tan inspirado, sí, después de que fue mi momento sí, de brillar, sí, nos despedimos. ¿Qué es lo que nos tiene que quedar claro de este capítulo? Nos tiene que quedar claro que hay una tensión entre el individuo singular con el individuo universal, por un lado. Por otro lado, que el pensamiento debe de reelaborarse en una buena medida y los conceptos deben de medirse también bajo esta vara del devenir. Esto es, que no hay conceptos fijos y ya dados y ya conocidos, sino que así como la realidad es cambiante, también el concepto y el pensamiento se encuentra en constante movimiento. Y que la vida es lucha. La vida es lucha y tensión, y sin tensión y sin lucha no hay vitalidad de la propia vida. Y que se requiere también lo negativo, porque lo negativo y lo positivo no son dos polos opuestos, sino constituyen una misma realidad. Pues nos vemos en el siguiente capítulo, donde comenzaremos el tercer apartado, el conocimiento filosófico, y comenzaremos como siempre con la primera sección, lo verdadero y lo falso. Recuerden que pueden encontrarnos en nuestra web, que es trashegel.com. Déjennos comentarios, dudas, sugerencias, comuníquense con nosotros para que no sintamos que le hablamos al vacío. También estamos en iTunes, Spotify, YouTube, donde sea que escuchen podcast, ahí estamos. Nos vemos en el siguiente. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. Hasta entonces. Nos vemos.